buenas noches. Continuamos con nuestra escuela Apolos. Ricardo era quien iba a desarrollar el tema de este miércoles, pero debido a todo lo que antes él mismo expresó en el video y toda la serie de gestiones que se han estado realizando para que la iglesia continúe su funcionamiento, pues no le fue posible estar y estoy en su lugar. Continuamos hablando del Evangelio según San Juan y hoy vamos a hablar en el capítulo 5. El pasado Apolos o el pasado miércoles Dani estuvo desarrollando el tema de Juan capítulo 4 acerca de la samaritana. Acostumbramos a pensar en el Evangelio según San Juan como el Evangelio del amor. ¿Y de dónde sacamos esta idea? Es que lo sacamos de Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero en realidad la historia que se narra o que Juan nos narra es la historia del repudio de los judíos al Mesías prometido. Algunos le han llamado el Evangelio del rechazo y Juan nos los hace saber desde el justo comienzo del mismo. En Juan 1:11 encontramos que dice, vino a lo que era suyo, pero los suyos no los recibieron. Y los capítulos o el capítulo que vamos a trabajar hoy en particular reflejan la creciente reacción negativa desde el inicio del ministerio de Jesús. Aunque Él hacía señales milagrosas, esto no los hacía a ellos volverse de su errada actuación. Verso 18 es un ejemplo de esto. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los eventos ocurren en un lugar llamado Betesda por la Reina Valera. Nos ha costado un poquito más de trabajo con la nueva versión internacional porque lo llama Betzatá. Era el nombre de un estanque que en los tiempos de Juan aún existía. Pero el lugar exacto en la actualidad no sabemos porque ya no existe. En este pasaje, el autor Juan habla acerca de una idea popular, una especie de mitología o superstición que decía que de cuando en cuando las aguas del estanque eran agitadas por un ángel y que el primer enfermo, decía la superstición, que lograba meterse en ellas, recibía sanidad. Lo cierto que ni Juan ni Cristo hicieron referencias a las curaciones o supuestas asociaciones o sanidades que ocurrieron acá en Betzatá. Encontramos en otras versiones, por ejemplo, que dice que el ángel movía el agua, pero en los manuscritos o en los mejores manuscritos no encontramos evidencia de esto. Juan 5 del 1 al 5. Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzatá. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Acompáñeme a orar, por favor. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias porque no estás ajeno al drama humano. Los dioses de la mitología estaban ajenos, no comprendían el dolor. Muy por el contrario, tú tomaste nuestra semejanza para acercarte a nosotros, para entender nuestro dolor. Y no solamente entenderlo, porque alguien podría dar una cátedra acerca del dolor. Tú lo experimentaste en carne propia. Con razón, el profeta predijo de ti 700 años antes de tu llegada. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Esos son algunos de los títulos que te distinguen. Fuiste capaz de tomar nuestro lugar en la cruz y sufrir nuestros dolores. Cargaste con nuestro pecado para darnos vida y esta en abundancia. Cercano estás tú a nuestros quebrantos. Hoy estás cercano en Costa Rica. Tus manos siguen extendidas. No se ha cortado tu mano para salvar, ni se ha grabado tu oído para escuchar. Sigues derramando bendición y vida eterna.
Sigue siendo fiel, Dios. Permítenos, por favor, nunca, nunca quitar la mirada de ti. Permítenos, Señor, beber cada día más de ti. Con razón, puesto en pie en el último día de la gran fiesta, dijiste, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Queremos beber de ti, porque de su interior entonces correrán como ríos de agua viva. Dios, volvemos a ti el rostro. No tenemos fuerzas contra tan grande multitud, pero confiamos en el Cristo, en el enviado, en el Mesías, en el ungido de Dios. Aquel que hace posible lo imposible y que da vida a lo muerto y llama las cosas que no son como si fuesen. Confiamos en ti, en tu nombre, Señor. Amén. El enfermo es sanado. Ocasiones y circunstancias. Había una fiesta de los judíos, tal vez la de los tabernáculos o la de Pentecostés. Porque si fuera la de la Pascua, Juan hubiera sido específico al respecto. ¿Cuál era el objetivo principal de Juan al escribir su evangelio? Lo hemos hablado una y otra vez en esta serie acerca del libro. La respuesta, Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Era un día de reposo cuando se realiza el milagro. Y esto provocó, obviamente, el choque con los líderes religiosos. El enfermo había estado allí, pero no solamente había estado por un breve tiempo, sino que era un largo tiempo, 38 años. No tenía quien lo ayudara, no tenía quien le echara la mano en el momento indicado. Y como dice este comentarista, Jesús le gustan los retos grandes. Él escogió posiblemente el peor de los casos presentes en ese estanque o lugar. Se pone frente a frente con el necesitado. Lo ve tirado en el suelo. Pregunta, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Qué pasó con él? Y entonces hace una pregunta ilógica tal vez. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres quedar sano? Fueron las palabras de Jesús. No hubo una introducción, no hubo un saludo, nada, de una vez. Me imagino a este hombre mirando a Jesús con ojos como de sorpresa. ¿Acaso me estás preguntando eso? ¿Quieres ser sano? Y es que la pregunta de Jesús buscaba provocar esperanza en este paralítico y desviar su vista del estanque. Quería Jesús que se concentrara en él en vez de estar concentrándose en los medios. Es posible poner la vista en lo que no sirve. Puede ser que la sociedad diga que algo sí sirve o que las costumbres y la cultura lo afirmen así. Puede ser que haya presión de parte de la familia para que confiemos en lo que siempre hemos hecho. Y en esas condiciones, muchas veces nos hemos quedado esperando el movimiento del agua o un golpe de suerte. Sin embargo, Cristo vino a cambiar ese enfoque. La pregunta que hacernos es, ¿queremos ser libres de este trance agudo? Otra pregunta más. ¿En quién estamos poniendo la esperanza? ¿En quién estamos poniendo nuestra confianza? Verso 7 de Juan capítulo 5. Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Y cuando trato de hacerlo, obviamente, otro se me adelanta. ¿Qué se produjo acá? La queja. Si él hubiera sabido con quién estaba hablando, hubiera dicho, sí, claro, eso lo he esperado. Llevo 38 años esperando este momento. Pero lo que hizo, en vez de buscar la oportunidad, fue la queja, fue el lamento. Y la pregunta que hacernos es, ¿conocemos la potencia del que nos está invitando a atravesar esta temporal situación? ¿En quién vamos a confiar? ¿Confiaremos en aquellos que nos dan efímeras soluciones? Escuchaba a alguien diciendo, es que ya inventaron la vacuna, es que ya va a haber la solución. ¿En quién estamos poniendo nuestra esperanza?
Yo quiero poner mi esperanza en aquel que hace posible lo imposible. Como el salmista, yo quiero decir, como dijo él en el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momento de angustia. Por eso no tememos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. ¿En quién pone usted la confianza? ¿En el movimiento del agua? ¿En el cambio de los vientos? Pongamos la confianza en aquel que hizo los cielos y la tierra. El salmista dijo, mi socorro, Salmo 121, mi socorro, tu socorro, nuestro socorro, viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Consecuencias de la curación. Juan 5, 8 y 9. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Deja de quejarte, es momento de actuar. Es momento de animarse, es momento de ponernos en acción, las acciones que se pueden realizar. No es irnos a la playa a contagiarnos o a contagiar a alguien. Es momento de activar la fe, es lo que estoy tratando de decir. De animarnos los unos a los otros, de levantarnos en medio de la incertidumbre, de confiar en las promesas de nuestro Señor. Es el momento de levantarnos del estado en que hemos estado. Es el momento de tomar la decisión. Y cuando se levantó, entonces aquel hombre quedó sano al instante y tomó su camilla y echó a andar. Siempre van a haber problemas, pero ese día era sábado. Jesús con solo 6 palabras produjo la sanidad en el hombre. No usó de otros medios, no usó medicina, no usó lodo como en otras ocasiones. O como en el caso del ciego, tampoco utilizó agua. Tampoco requirió una fe previa de parte de este Señor. No le impuso las manos. No utilizó los servicios de sus discípulos, quienes a propósito no se sabe dónde estaban, ni siquiera se mencionan. Con solo la palabra de Cristo desaparecieron 38 años de ruina, 38 años de desesperanza, 38 años de tristeza, 38 años de dolor, 38 años de estar marginado al borde sin poder recibir lo esperado. Solo la palabra. Con razón el salmista en el Salmo 107, 20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Y este bien que hizo Jesús, lo hizo solamente a este hombre. No sanó a los demás. Es que él estaba haciendo una señal para todos los judíos. Hay muchas cosas que él continúa haciendo hoy. Hay muchas señales que él continúa haciendo hoy. ¿Para qué? Isaías 45, 22 es la respuesta. Vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Hemos escuchado en estos días estas expresiones. Un pequeño virus, una partícula, un pequeño germen ha puesto en jaque al planeta. ¿Dónde están los gloriosos, los poderosos? No nos pueden salvar en este momento. Porque no es el brazo de carne el que salva. La hierba se seca y la flor se marchita. Porque en ningún otro nombre hay salvación. Hay un solo nombre dado a los hombres. ¿Por qué Jesús le dijo, toma tu lecho y anda? Además de lo que implica la acción, la fe, el movimiento. También algunos opinan que fue para contrarrestar la tradición humana y el espíritu falso de los líderes religiosos de aquel entonces. Usted y yo no estamos tan distantes de ellos. Nosotros también muchas veces nos centramos más en la norma que en la misericordia y en la compasión. Juan 5:9, al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Los líderes religiosos tenían 30 clases de trabajos prohibidos en el día de reposo. Y entre ellos estaba cargar una cama. Y asimismo habían fabricado la misma cantidad de reglas para castigar las consecuencias
de violar una de estas leyes. Pero esto a este hombre no le importó. Seguro que los había escuchado. 38 años escuchando el sermón. 38 años escuchando qué debían hacer o qué no debían hacer. Allí él se convirtió automáticamente en un portavoz de lo que Jesús había hecho. Y la pregunta, ¿somos nosotros esos portavoces? Porque el hecho de que Jesús nos ha sanado, el hecho de que Jesús nos ha tomado para tener comunión con Él, debería convertirnos precisamente en esto, portavoces y anunciadores de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, nos diría Pedro, a su luz admirable. Verso 10, por eso los judíos dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no te es permitido cargar tu camilla. ¿Y qué le respondería a usted en ese caso? Lo mismo que le respondió este ex paralítico. El que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda. ¿Y quién es ese que te dijo, recoge tu camilla y anda? El que había sido sanado dijo, no tengo idea de quién es. Es que Jesús, nos dice Juan, en los versos 11 al 15, se había escabullido en medio de la multitud. Y luego Jesús vuelve a encontrarlo en el templo y le dice, no vuelvas a pecar. Tomemos este texto, guardémoslo en el corazón. No vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Y ahora él va y le informa a los judíos, ya sé quién me había sanado. La gente se había comenzado a amontonar alrededor de él a causa de su testimonio. ¿Por qué no peques más? Porque la enfermedad de este hombre parece haber sido causada por el pecado. Pero no es siempre la enfermedad a causa del pecado. Pero en otras ocasiones sí lo es. Y usted estará de acuerdo que el egoísmo nos ha enfermado. Que la necedad por seguir nuestros propios pensamientos nos ha enfermado. Las rivalidades nos han enfermado. Estamos enfermos, vivimos en un mundo enfermo, en un mundo egocéntrico, brutal por instantes. Nos hemos enfermado. Pocas veces, escasas veces, reflejamos la imagen de aquel que nos creó semejante a Él. Juan 5, 16, 17. Precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo. Pero el Señor les confrontó con esta declaración. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan 5, 17. Hasta el día de hoy el Padre trabaja, sustenta el universo. No deja ni por un instante de cuidarnos. Me encanta el libro de Job. Cuando Job en su dolor increpa a Dios, cuando en su dolor reclama al Todopoderoso. Y hay textos que se me han quedado grabados allí en lo profundo. ¿Eres tú quien creaste las constelaciones? ¿Eres tú? ¿Eres tú quien atrapas las presas para los cachorros de la leona? ¿Eres tú quien alimentas a los polluelos del cuervo cuando claman a mí por hambre? ¿Eres tú? ¿Eres tú? Mi Padre y yo trabajamos. El Señor nunca se retractó de nada y mucho menos de mostrar las obras de Dios. Mi Padre y yo trabajamos. ¿Qué interpretación le daríamos a la Costa Rica de hoy, a la situación que hoy vivimos? ¿Qué interpretación le daría a usted a esto? Palabras de Jesús. El Padre sabe de qué ustedes tienen necesidad. Vida mediante el Hijo. ¿Por qué podemos confiar en Él? ¿Por qué podemos confiar? ¿Por qué confía usted en Jesús? ¿Qué ha visto en Jesús? ¿Qué ha encontrado en Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué confía en Él? Seguro que usted lo puede escribir allí en las redes sociales.
Alabe a Dios desde donde está. ¿Por qué? ¿Por qué confía usted en Jesús? Nos tomamos un instante para ver desde las redes sociales. ¿Qué postea usted en este momento? ¿Por qué confía en Jesús? Bien rapidito. ¿Por qué confía en Jesús? ¿Por qué podemos confiar a pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos que estamos viviendo? ¿Por qué confiamos en Jesús? Demora un poquito en llegar. Es el proceso de recepción. ¿Por qué confía en Jesús? Gracias, Mariela Villalobos. Ha sido mi único y verdadero Padre. Francis Jaramillo. Confío en Jesús porque es fiel y nunca falla. ¿Quién más? ¿Alguien más que se una? ¿Alguien más? ¿Por qué confío en Jesús? Wow. Porque es quien nos dio la vida, dice Alexander Salazar. Ariel Montes de Oca. Confío porque Él nos amó primero. Carla Donadio, porque Él es fiel. Alexandra Arias. Confío en Jesús porque Él nunca me ha mentido. Pastoral Infantil Llevando Luz, porque en su palabra, se fue muy arriba, perdón, es que son muchos. Ariel, Carla, porque Él es fiel. Confío en Jesús porque Él nunca me ha mentido. Chari Gran, porque ha limpiado mi camino. Porque, una vez más, la Pastoral Infantil Llevando Luz, porque en su palabra encontramos promesas para nosotros. Rafa Martínez, porque Él es fiel, nunca falla, Él es gracia. Alejandra Méndez, porque Él me ama. Alexandra Arias, porque ha sido fiel. Sandra Salas, porque es mi cimiento. M. Ran, porque es todopoderoso y lleno de amor. Carolina Montero, confío porque Él es bueno. Gisela Alcázar, confío en Jesús porque siempre he visto su mano. Carolina Montero, porque Él es bueno. Andrés Solís, confío porque Él es el Hijo de Dios. Carlos Rivera, porque ya lo ha hecho antes. Dora Luz, confío porque Él es fiel y su misericordia son nuevas cada mañana. Helen Barriento, Él es mi Salvador. Yendri Jiménez, por su misericordia. Adilia Ávila, porque es nuestro Padre y nos ama. Lady Gutiérrez, porque Él me sacó de donde nadie lo pudo hacer. Raquel R. Flo, porque Él es fiel y todopoderoso. Carolina Navarrete, porque Él es mi Padre y mi Padre me ama. Gustavo Obando, porque sigue haciendo milagros. Carolina Montero, confío en Dios porque me ha dado paz y sanidad. Gabrieli María Amalia, porque su amor es inigualable, porque Él me salvó, dice Marlene Campos. Olga, porque he podido experimentarlo como padre. Ena Ortiz, por su gracia y misericordia. Eduardo Palomo, porque Él es amor. Marco Mora, confiamos porque Él es nuestro protector. Dora Luz, porque Él es mi padre y yo soy su hija. Sonia Trejo, confío en Jesús porque Él es misericordioso y dio su vida por mí. Stephanie Soto, porque Él me ama y siempre está conmigo. Saidita, porque ha sido fiel durante 45 años, dejándome ver su gloria. Alba Urroz, confío en Él porque nos ama con amor eterno. Demasiado maravilloso. Él es nuestro sustento, Él es nuestro amparo. Él es nuestra fortaleza. Además de todas esas muestras, podemos confiar en Él porque las Escrituras nos revelan mucho acerca de su carácter. Afirmaciones como las que Cristo hizo de sí mismo. Juan 5:19. Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que el Padre hace, la hace también el Hijo. Lo que el Padre hace, si Él sustenta en sábado, si Él tiene misericordia en sábado, yo no me voy a retractar porque el Padre y yo somos uno. No esperen que me limite. El día de reposo fue creado a causa del hombre y no el hombre a causa del día de reposo. Fue creado para misericordia, para compasión, porque Él da vida a quienes quiere. Juan 5:21. Porque así como el Padre resucita a los muertos y le da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Esos pórticos se hallaban llenos de enfermos, de cojos, de paralíticos.
pero no todos fueron sanados. Romanos 9:14, ¿qué concluiremos? ¿Acaso Dios es injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera serlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. No depende del deseo humano ni del esfuerzo humano. Y digo esto como extranjero, Costa Rica, eres una tierra que Dios mira con misericordia. Eres una tierra que Dios mira con compasión. Y digo esto con mucho respeto. No porque los humanos que acá vivimos, seamos extranjeros o nacionales, somos mejores que otros pueblos, sino porque Dios ha querido tener misericordia. Por eso en su misericordia confiamos en que Dios sacará adelante a Costa Rica en este momento tan difícil. Porque Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Verso 22. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Jesús merece el mismo honor que el Padre. Y un día nos juzgará por esa misericordia también que nos ha demostrado. A pesar de que les mostró milagros, de que les mostró señales, ellos no creyeron. ¿Por qué? Porque amaron más las tinieblas que la luz. Sus obras eran malas. Por eso el testimonio de Jesús les estorbaba. Verso 24, Él libra de la condenación. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida. Las personas que reciben, las personas que hemos recibido esa vida, somos identificados. ¿Por qué? Por haber creído la palabra escuchada. Creí, por lo tanto, hablé. Es la palabra que encontramos en Romanos capítulo 10. Creemos porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No hay condenación ninguna, Romanos 8:1, para aquellos que hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fueron las palabras de Pedro cuando Jesús le preguntó a sus discípulos en alguna ocasión, ¿y ustedes quién creen que yo soy? Él es la fuente de vida espiritual. Juan 5:25. Ciertamente les aseguro que viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Sin duda alguna estamos ante un tema de resurrección en estos versos. Y no solamente se trata de la resurrección físicamente de los muertos, sino también de los espiritualmente muertos, quienes al escuchar a Jesús y responderle recibirán la dádiva de la vida eterna. El pasado fin de semana, por cierto, un saludo para Grupo Vida Abundante Guapiles. Pues Miguel encarecidamente me dijo, salúdalos que van a estar conectados. Mil disculpas. La atención de todo el proceso, ¿verdad? Y de la enseñanza, pues omití esa frase y omití copiarlo justo en el bosquejo. Pues queridos compañeros de Guapiles, pues un saludo afectivo desde acá de Vida Abundante Coronado. Y hablamos precisamente de esto cuando Jesús se para ante la tumba donde estaba Lázaro. Y hay un comentarista, uno de los padres de la iglesia que dijo, ¿por qué Jesús dijo Lázaro ven fuera? Porque si llega a decir vengan fuera o levántense, dice que aquello hubiera sido tremendo. Por eso Jesús fue específico, Lázaro ven fuera. Él tiene autoridad para juzgar. 5:26 y 27 de Juan, porque así como el Padre tiene vida eterna en sí mismo, así ha concedido al Hijo tener vida eterna en sí mismo y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. El Padre le ha concedido el privilegio divino de ser juez sobre toda la humanidad.
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Nos dice Pablo en Filipenses capítulo 2. Toda rodilla y toda lengua ha de confesar que Él es Señor para gloria de Dios Padre. Él es quien resucitará a los creyentes. Juan 5, 28, 29. No se asombren, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros, y ahora sí, oirán su voz y saldrán de allí. Los que hicieron bien resucitarán para vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Ahora, se está enseñando acá salvación por obras, muy por el contrario. Es que lo bueno consiste en creer en el Hijo de Dios y vivir a partir de una vida nueva. Es rechazar lo malo y andar según los conceptos que Él estableció. Es aborrecer las tinieblas y ahora andar en la luz. Lo contrario es lo que harán los demás. Hay un comentarista que dice: estoy cada vez más plenamente convencido que las puertas del infierno no están cerradas por fuera. Dios no le puso un candado. Simplemente los que están desde dentro, ellos no desean salir por sus malas obras. No desean tener contacto con la luz. No desean tener contacto con el bien. Se deleitan en hacer el mal. Esa es la diferencia entre uno y otros. Esa es la diferencia entre los de la derecha y los de la izquierda. Los de la derecha están atentos a la misericordia, están atentos a la necesidad. Tuve hambre, Mateo capítulo 25. Tuve sed, desnudo, enfermo, preso. Estuve en la situación más pésima y sin embargo estuviste presente. Y los de la derecha le dirán: Señor, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue? Nunca te vi, nunca te conocí. Por cuanto a uno de estos pequeños lo hiciste, a mí también lo hiciste. Es un momento para hacer el bien. Es un momento para ser compasivos. Es un momento para dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. No se nos va a acabar. No se nos va a agotar lo que tenemos. A la viuda no le faltó hasta el día en que el Señor hizo llover sobre la faz de la tierra. Y a usted tampoco le va a faltar. En el desierto no les faltó, porque era el Dios de provisión que los acompañaba. Ni ninguno careció de alimento, ni su ropa se envejeció, ni su pie se inflamó, ni su calzado se rompió, porque es el mismo Dios de provisión. Me encanta cuando Pablo habla: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque la roca que los seguía en el desierto era Cristo Jesús. Esa roca inconmovible de los siglos es la que nos sigue hoy acá desde Costa Rica. Es la que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Cuarto lugar, los 5 testigos a favor de Cristo. Cristo testificó de sí mismo. Juan 5:30. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según lo que oigo y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Ni una sola de sus palabras, ni ninguna de sus obras estuvieron en conflicto con Dios el Padre. Todo lo que hizo Jesús fue cumplir la voluntad de Dios. ¿No dice que nosotros también debemos imitar a Cristo? ¿No debemos ser imitadores de Dios como hijos amados? Le dice Pablo a la iglesia en una de sus cartas. Se espera de nosotros igual, que busquemos el propósito. Con razón el salmista dijo en el Salmo 138, el Señor cumplirá su propósito en mí. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Parece que Esther, la reina, no entendía el propósito de Dios para su vida. Y su tío Mardoqueo le dijo: ¿quién sabe si para esta hora has llegado? Estoy consciente de eso. Para esta hora he llegado. Solamente le pido a Dios que esté yo atento a sus palabras, a sus directrices para mi vida. No quiero correr la carrera, la aventura. No quiero haber peleado en vano. Con razón Pablo dijo: hay que golpear nuestro egoísmo y ponerlo en servidumbre para no ser descalificados. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Para esta hora llegaste.
Juan el Bautista testificó de Cristo. Juan 5, 33, 35. Si yo testifico en mi favor, ese testimonio no es válido, obviamente. Pero otro es el que testifica en mi favor y me consta que es válido el testimonio que él da de mí. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan y él dio un testimonio válido. Y no es que acepte yo el testimonio de un hombre, más bien lo menciono para que ustedes sean salvos. Toda la intención de Jesús era salvarlos. Es que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Juan 3:17, sino para que el mundo fuese salvo por medio de él. Juan era una lámpara encendida y brillante y ustedes decidieron disfrutar de su luz por algún tiempo. Juan era una antorcha especial que iluminó a su generación, pero nunca pretendió ser más allá de lo que podría ser. Él lo dijo, yo no soy. ¿Eres tú el Cristo? No soy. No soy. Detrás de mí viene uno mucho más poderoso que yo. Yo no soy digno, ni siquiera encorvado, de desatar la sandalia de sus pies. Dígase de paso, el trabajo de uno de los esclavos o de un esclavo de muy baja condición. Juan les habló acerca de arrepentirse. Juan les habló también acerca de compartir con los más necesitados. Muchos le siguieron por un tiempo. Pero cuando el mensaje se hizo incómodo porque pleiteaba con los intereses propios, lo abandonaron definitivamente. Otro testigo a favor de Cristo fueron las obras que el Padre le dio a hacer. Juan 5:36. El testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo es la que testifica que el Padre me ha enviado. Juan, los profetas del Antiguo Testamento realizaron milagros, sus enseñanzas también fueron poderosas, pero nunca a la par de las enseñanzas y de los milagros que Jesús realizaba. El Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Juan 5:37. Y el Padre mismo que me envió ha testificado. Los fariseos y los demás líderes religiosos no habían oído la voz del Padre, pero algunos hombres sí. Cuando dijo el Padre, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento. Lucas 3:22. Y otra vez, este es mi Hijo amado. Escúchenlo a él. Lucas 9:35. Las escrituras testifican acerca de él. Juan 5:39 al 40. Ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. La queja contra Jesús era que había quebrantado la ley. Pero en estos últimos versículos del capítulo 5, Jesús responde a sus adversarios usando la ley del mismo Moisés. Les hizo ver que si hubieran aceptado lo dicho por el caudillo de ellos, por aquellos que ellos tomaban como estandarte, hubieran aceptado la persona y el mensaje de Jesucristo. El Señor señaló la razón por la que había tantos hombres perdidos en aquel tiempo, así como hoy también lo están. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Hoy es el momento de reconocer las palabras de Jesús, el eco de sus palabras en nuestras vidas. Quiero venir a Él, porque para ir a Él, debo negarme a mí mismo. Debo morir a mí mismo. Debo tomar mi cruz cada día y seguirle. Debo negarme. Debo tener por más estima los padecimientos de Cristo que los deleites temporales del pecado. Con razón encontramos a Moisés allí en el pabellón de la fe. Aunque el mismo enemigo lo acusó de que era un asesino, allí lo encontramos por la fe. Por la fe Moisés también. Porque optó por ser
maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los efímeros placeres del pecado. ¿Qué nos está alejando de Dios? ¿Será que Dios nos ha mostrado señales, prodigios, milagros, maravillas? ¿Qué nos está alejando de Dios? Es una pregunta que lanzo a las redes sociales para que todos, una vez más, la trabajemos en esta noche. ¿Qué nos ha estado alejando de Dios? ¿Qué impedimento ha estado entre Dios y nosotros? Isaías 59 dice, es que son sus malas actuaciones las que han impedido que yo obre. Vamos a ver, ¿qué nos aleja de Dios? En redes sociales, por favor. Desobediencia, nos dice Francis. Ustedes saben que dice la Biblia que obedecer es mejor que presentar sacrificio, porque la obstinación es como ídolos e idolatría. Alberto Mendoza, falta de fe, materialismo, egoísmo humano. Así es, porque la Escritura dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, pero el materialismo es un tipo de idolatría. ¿Qué más? El activismo. Así es, así es. Olvidamos que si el Señor no edifica, en vano trabajan los que están edificando. La rebeldía, una vez más, tiene que ver con saber hacer lo bueno y no hacerlo. Los afanes, no estén afanados. Ni en estos momentos, no estén afanados, no se afanen. Justamente palabras de Jesús. El Padre sabe de qué tienen necesidad. El temor, así es, así es. ¿Por qué temen? ¿Por qué temen, manada pequeña? Palabra de Jesús. Si al Padre les ha placido darlos el reino. El pecado, así es. ¿Y pecado saben qué significa en el original? Errar al blanco. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Materialismo, una vez más, egoísmo, falta de amor por el prójimo. Así es. El primer mandamiento, ama a Dios con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar, a tu próximo como te amas a ti mismo. Falta de constancia. Sí, eso nos hablaba Jonás hace unos fines de semana. No crea que el que es semejante a la onda de mar va a recibir algo del Señor. ¿Qué más? El cansancio, la pereza, es uno de los 7 pecados. ¿Qué más? Los afanes del día a día. Ya hablamos, Marta, estás afanada en las muchas cosas, pero María eligió la mejor parte. El autoseñalamiento. Así es, don Rafa, muy bien. La falta de amor al prójimo, hablamos ya hace un rato. Nuestra ilusión de tener poder sobre nuestro destino. Así es, Santiago dijo, ustedes dicen mañana van a hacer esto y van a hacer aquello. Si Dios quiere, más bien deberíamos decir. ¿Qué más? El afán, ya hablamos, el conformismo. Así es, Romanos 12:1, no se conformen a este siglo, sino sean renovados mediante, o sean transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Énfasis del pasado año. Egoísmo, así es. Pensamos en nosotros, estando caliente, eso no es bíblico, pero bien aplica con la enseñanza de Jesús. Y las enseñanzas del Bautista, el que tiene 2 capas o el que tiene 2 ropas, el que tiene 2 mudas, dele una al que no tiene ninguna. Andrés Solís, lo que nos aleja de Dios y nuestra vida es el egoísmo, nuestro propio bienestar y la venda que tenemos en nuestros propios ojos que no nos permite ver el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Nos dejamos llevar por las cosas del mundo y le damos más importancia a eso. Y con razón, dice Pablo, y como Moisés tenía un velo en sus ojos, ese mismo velo está puesto en los ojos de ustedes. Cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará, porque el velo, esa catarata espiritual es operada por Cristo Jesús. Amar el dinero por encima del prójimo. La falta de confianza, dice Ezequiel. Así es. Si tuviésemos fe del tamaño de un grano de mostaza, Daniel Meléndez, amar el dinero, amar más a Mamón, amar más a las riquezas, no se puede servir a 2 señores. José Carlos Medina, la autosuficiencia, así. Gózate, alma mía, necio. Hoy vengo a buscar tu alma. De eso predicaba o nos enseñaba Cintia hace unos fines de semana. La desobediencia, hablamos al puro comienzo. Arturo, el pecado oculto en nosotros, que no reconocemos y ponemos en manos de Dios nuestra vida para que Él tome el control de nosotros. Para que Él tome, el control de nosotros. ¿Sabe usted
la oración del salmista: Señor, muéstrame los pecados, aún los que me son ocultos. Fan Vargas: el creer que podemos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Claro que sí, nada podemos realizar. Como dice siempre nuestro pastor, estamos en control de absolutamente nada. Nada. La hierba se seca y la flor se marchita. Eso somos nosotros. Porque la carne, toda carne, es como la hierba del campo. Hoy está verde, lozana, y mañana usted pasa y nada, se secó. Jonathan Prado: el enfocarnos en nuestros sueños y metas sin buscar el propósito de Dios para nosotros. Así es, porque así es el que es rico, pero no es rico para con Dios. ¿Y el propósito de Dios? ¿Cuál será para mi vida? Y eso es lo que debemos buscar en estos tiempos difíciles. El propósito de Dios para nuestras vidas. Hoy estamos acá hablando precisamente de sanidad. En este momento tan difícil. En este momento en que las cosas no son ni siquiera como la imaginamos un día. Pero hoy estamos acá. Me encanta cuando Daniel dice: el que sale y está en la Reina Valera, el que viene va a lisonjear y va a actuar y los va a desviar. Muchos serán desviados, muchos serán confundidos debido a las situaciones adversas, a los tiempos de calamidad y de dificultad. Pero me encanta cuando Daniel dice: pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Es el momento de esforzarnos. Es el momento de cantar ante el mar de imposibilidades. Es el momento de alabar. Es el momento de confiar. Es el momento de avanzar. Es el momento de esperar lo mejor de nuestro Dios. Siempre me llama lo curioso y la atención que las mismas mujeres y el mismo pueblo que se estaba quejando del otro lado del mar, entonces al Dios abrir el mar en seco, pasaron por en medio del mar y entonces del otro lado tomaron el pandero y le alabaron. Aunque nuestro estanque no se mueva, es el momento de alabar a Dios. Es el momento de entrar por en medio del mar sin aún partirse, alabando a Dios, reconociendo que Él es misericordioso, que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Marjorie Hernández: muy bien, nuestra fe puesta a prueba. ¿En quién creemos? Yo creo en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dora Luz: pues un impedimento es no poner a Dios en primer lugar. Conclusión: nuestras tradiciones nos han alejado, nuestro legalismo nos ha alejado, nuestro egoísmo nos ha alejado. Pero aún así, el Dios de misericordia, cuando nos volvemos a Él, nos perdona. La gracia de Dios te ha perdonado. No peques más. Fueron las palabras y el consejo del maestro para aquel ex paralítico. Si por su gracia has conquistado algún hábito pecaminoso, no peques más. Si has logrado la victoria sobre alguna debilidad, no peques más. Esta frase debe resonar todos los días en nuestra alma. Si estás dudando de Dios y su providencia, hoy te animo, no peques más. Él es tu amparo, Él es tu amigo más fiel. Cuando se desató esa ola de gratitud y de testimonio en las redes sociales, iba a contarle mi testimonio. Tenía mis amigos, nos criamos allí en uno de los municipios, un municipio, por cierto, de los más carenciados de La Habana. Y mi gran sueño era ser trailero. Y de hecho necesitaba la licencia. Ya tenía la licencia de camión, pero iba a salir una ley en mayo, a partir del 1 de mayo, que para uno llegar a las categorías, como es acá en Costa Rica, usted no puede llegar de una vez a las categorías mayores sin antes haber pasado por las inferiores. Pero hubo un tiempo en Cuba que sí podía una vez uno optar por eso de una vez. Y allí se dio
la oportunidad, entrené, me iba en las madrugadas, terminaba de trabajar a las 3 de la tarde y regresaba a veces a las 2 de la mañana, me iba con un amigo trailero a practicar noches enteras en una metalúrgica, pues movían materia prima para allí, para hacer varillas y otras piezas de metal en esa metalúrgica y había entrenado y lo había anhelado y había soñado con que llegara ese momento. El amigo y sus hermanos pues fueron también a presentar pruebas. Llegó el día del examen práctico, ya no teórico obviamente como acá porque ya tenía mi licencia para conducir camiones de hasta 10 toneladas. Dado ese momento, ellos tenían un pariente que pues tenía cierto conocido allí. Y cuando llegamos, ellos me dijeron, no te acerques porque para que no, ¿verdad? Mucha gente pues puede echar a perder pues lo que se va a hablar, porque tú eres un extraño, me están diciendo en otras palabras. Y yo me quedé allí recostado a un muro que había ahí, una verja de una casa. Y aunque yo era un bicho en aquel entonces, hoy no lo soy por la gracia de Dios. Yo dije para adentro de mí, Señor, yo solo te tengo a ti. Pasó uno de los hermanos, suspendido. Pasó otro hermano, suspendido. Pasó el cuñado, suspendido. Cuando me tocó a mí, pues di bien la vuelta allí a los lugares que te van, pero era un tipo de camión con 10 llantas y una carreta detrás. Y los que han conducido este tipo de remolque saben que es un poco difícil de mantenerlo derecho. Yo apenas llegué a la par del oficial. Y yo dije, y era el tercer intento, dígase de paso. Daban solo 3 intentos de práctico. Y yo dije, me suspendió. El hombre abrió la puerta de mi lado derecho, porque él daba la vuelta conmigo y a la hora de hacer ese ejercicio o esa maniobra, él se bajaba y se ponía a lo largo para que uno pasara recto con todo el tráiler a la par de él. Obviamente sin tocarlo, ahí sí no quedabas suspendido de una. Y él me miró, firmó la boleta y yo dije, me suspendió. Y me la entregó. ¿Cuál es mi sorpresa? Aprobado. Siempre lo recordaré. Me uno a lo que dijo el himnologista. No hay amigo como Cristo. No hay amigo como aquel que fue capaz de tomar nuestro dolor, hacer lo suyo. Se familiarizó con tu dolor. Con razón, digo Job, él está familiarizado con el camino de mi tribulación. Me probará y saldré como el oro. No estamos solos. Con nosotros está el primero y el último. Está aquel quien escucha la oración, quien es padre de huérfanos y defensor de los desvalidos desde su lugar santo. No pequemos más. Volvámonos a Él. Es un momento de hacer memoria de cómo ha sido nuestra vida, cómo ha sido nuestro conducirnos en este tiempo, a pesar de que Dios nos ha bendecido tanto en este maravilloso lugar. Su mano no se ha cortado para salvar. Hemos visto su misericordia, su gloria. Lo vemos a diario en la biodiversidad, en el clima, en los suelos fértiles, en las personas. No pequemos más. Volvámonos a Él. Porque hay una promesa en 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Hoy es el día de salvación. Hoy es el momento en que podemos hacer una decisión, un nuevo compromiso con Él. Porque no significa solamente acercarnos y decir Señor, Señor, Señor. Las palabras de Él fueron, no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. No todo. Ni siquiera los que tienen habilidades, dones, talentos. Ni siquiera los que hacen milagros. Sino aquel que hace la voluntad
de mi Padre que está en los cielos. Volvámonos a Él. Volvámonos a Él para que alguna cosa más grave no nos acontezca. Es el Dios de la misericordia y de la compasión que apareció precisamente en la espera de tu vida, en la angustia de tu vida, en la falta de esperanza de tu vida, para deshacer las obras del diablo. Juan 10:10. El ladrón vino a matar, a robar, a destruir. Él apareció en el estanque de nuestra existencia para darnos vida y esta en abundancia. Si alguno tiene sed, las palabras de Él, venga, venga y beba. Bebe, bebe. Mitiga el temor en Él, mitiga la angustia en Él, mitiga la desesperanza en Él, mitiga esa angustia que está carcomiendo tu ser. Ven a Él, de tu interior fluirán los ríos de agua viva y ya no serás la misma y ya no serás el mismo. Acompáñenme a orar en este momento. Señor, acá estamos, tendidos en nuestro estanque, descorazonados, asombrados, abrumados, desconcertados. ¿Qué pasará mañana? Muchos nos preguntamos. Y la respuesta es: vuélvanse a mí. Miren a mí y sean salvos. Nuestro pastor en su comunicado nos recordaba el Salmo 107, verso 28. Unos versos antes, estos marineros expertos, estos navegantes, comerciantes habían salido a hacer negocios en las profundas aguas, pero se levantó una tempestad en medio de su travesía y toda su ciencia fue inútil. Se tambaleaban como ebrios, perdieron toda esperanza de vida. Dijeron: no escapamos de esta. Pero en su angustia se volvieron al Señor. Y dice el salmista: y Él los escuchó en sus aflicciones. Tú nos escuchas cuando estamos en la mar, en medio de la mar embravecida. Tú nos escuchas cuando estamos en medio del dolor, de la enfermedad, de la desesperanza. Atento está tu oído. Tú nos escuchas cuando a ti clamamos. Con razón dijiste: clama a mí y yo te voy a responder. Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas. Es que los planes que tú tienes para nuestra vida son planes de bienestar. Por eso debemos volvernos a ti, poner toda nuestra esperanza en ti, no en una vacuna. Bendecimos a los médicos y a todo el esfuerzo que hacen, a todo el personal de los hospitales, los bendecimos. Pero ellos son humanos, ellos también se cansan, ellos también son limitados. Bendecimos al ministro de salud, nueva fuerza sobre sus vidas, Señor, sobre su vida. Esa labor titánica que está realizando para sacar al país adelante. Bendecimos al presidente, a su gabinete, a cada uno de los que legislan, las personas que están tomando decisiones en medio de esta crisis nacional. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Pero ellos son humanos, Dios. Nuestra confianza está en ti. Oramos por ellos para que tú los bendigas, porque nuestra esperanza está en ti. En su angustia se volvieron al Señor y Él los escuchó. Hizo que el mar se amainara, que la ola recia se desvaneciera. Cambiaste la tempestad en sosiego, en aguas calmas. Y ellos se alegraron al ver tus obras, al ver tus maravillas en la profunda mar. Y luego los llevaste al puerto deseado. Verso 28. Alaben las misericordias del Señor y su favor y sus maravillas en favor de los hombres. Dichosa
Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. Aquellos confían en carro y otros en caballos. Nosotros de tu nombre tendremos memoria. Dios Todopoderoso, recibe gloria, honra y alabanza. Hoy te damos alabanza en medio del dolor. Mañana te alabaremos al clarear la tempestad, al clarear la mañana. Precisamente el Salmo 46 dice esto. Porque Dios los ayudará al rayar el alba. El sol saldrá otra vez. El arco iris se elevará otra vez en el horizonte. Porque tú eres Dios y fuera de ti no hay quien salve. Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos tu iglesia, somos tu pueblo, somos tu nación. Real sacerdocio, adquirido con precio insuperable. Estamos acá y hemos de anunciar tus virtudes en medio de gran congregación. Gracias por tu fidelidad en Cristo Jesús. Amén.